Buenos días, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. Hoy sábado 22 de abril estamos continuando en este tiempo especial. Así que a todos los que se van uniendo les pido el favor que nos pongamos de acuerdo con Él, con el único, con el que hace posible nuestras vidas. Pongámonos de actitud de oración delante de la presencia del Señor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, queremos bendecirte, exaltarte, glorificarte. Queremos, oh Dios de los cielos, de lo más profundo de nuestro corazón, siempre ponernos delante de tu presencia. Y al colocarnos delante de tu presencia, decirte cuán bueno, cuán maravilloso, cuán especial, cuán único eres tú, oh Dios de los cielos. Gracias, bendito Dios, por ser como tú sigues siendo con nosotros. Piadoso, clemente, misericordioso, bueno. No miras absolutamente nada, bendito Dios, y nada esperas de nosotros. Por eso, Señor de los cielos, nos acercamos con una actitud de oración, con una actitud reverente ante tu presencia, pero sobre todo con un corazón expectante para poder agradecerte y agradarte a ti, Señor de los cielos. Ahora solamente pedirte, bendito Dios, que seas tú mismo poniendo un alto al coro angelical y permitas que escuches tú nuestra oración que clamamos como hijos tuyos y te decimos, Señor, tú eres nuestro gran buen pastor, mi Dios de los cielos. El gran pastor que nunca nos abandona, que siempre va por nosotros, que a los que estamos enfermos nos cura, que a los que estamos, amados Señor, perdidos nos los encuentra, que a los que estamos hambrientos tú nos alimentas, que si estamos sedientos tú sacias nuestra sed con esa agua que corre desde tu interior. Por eso, Señor, te agradecemos, te damos gracias infinitas y te pedimos que en este tiempo nos permitas adorarte, alabarte, bendecirte a través de la adoración y la alabanza. Alabemos al Señor. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución.
Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí,
na 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 la 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 la. Padre, muchas gracias, bendito Dios, por permitirnos adorarte, alabarte, exaltarte, bendecirte, bendito Dios de los cielos. Toda honra, todo honor y toda gloria a ti, Señor de bondad, porque tú eres, bendito Dios de los cielos, el Señor especial de nuestras vidas. Por eso te rogamos en esta mañana que permitas que nuestros corazones y nuestras vidas se dispongan delante de ti y podamos percibir lo que viene desde lo alto del cielo. Que tú nos des de tu gracia, de tu misericordia especial para disfrutar en el día a día. Por eso tu bendición, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo para con nosotros. Acompáñanos, discierne a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, tu voluntad que es agradable y perfecta. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre contigo nos quedamos, papá. Amén. Bueno, bienvenidos pues nuevamente en este tiempo devocional, hoy que estamos ya corriendo un día más. Y continuando con nuestro tiempo o nuestro seminario que vamos trabajando, hoy nos corresponde la oración y la búsqueda de Dios. Habíamos hablado ya muchas cositas en tiempo atrás. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la oración con la búsqueda de Dios constante. El nuevo nacimiento ha proporcionado una maravillosa y única experiencia de poder disfrutar la paternidad de Dios. En esta relación de intimidad que me permite mantener una comunión a través de la oración y la palabra de Dios, que vienen siendo los elementos claves que nos permiten una búsqueda de Dios, que esa búsqueda sea real y verdadera en cada una de nuestras vidas. Así de esta manera poder comunicarnos con el Señor. Es por eso que es indispensable comprender que a partir del entendimiento de las condiciones para que mi oración se escuche o sea escuchada por Dios, pero con la misma importancia buscar no solo que mi oración sea oída por el Señor, sino que mi oración sea eficaz, que se cumpla el objetivo dado por Él, el objetivo que nos da para con. Por eso, en esta mañana vamos a hablar de un primer punto, un punto grande. ¿Cuándo Dios oye mi oración? Esa es la pregunta. ¿Cuándo Dios oye mi oración? Lo primero para entablar una buena comunicación es que los interlocutores se acerquen y así puedan escucharse. De la misma manera, si quiero que Dios escuche mi oración, debo acercarme a Él para poder tener eso. Y debo, en este caso muy particular, entonces buscar, saber qué anhelo, cuál es la meta, qué necesito, qué deseo y el por qué deseo, ¿cierto? Pero, ¿cómo saber que estoy buscando a Dios de la manera correcta para que mi oración sea escuchada por Él? Esa es otra pregunta que nos hacemos todos los días y que muchos estarán haciendo. Lo primero es tener total certeza de que la parte de Dios o que de parte de Dios conozca todas las condiciones que ya fueron dadas por medio de Cristo para con nosotros, para que nos podamos nosotros entonces acercarnos al Señor y acercarnos a Dios en este caso, sabiendo que Él fue el que se acercó primero a nosotros y despierta en nosotros una necesidad a través de su palabra para que cada una de las promesas que Él expresa sean cumplidas de manera eterna en nuestras vidas. Pues ese es el propósito de nuestra elección y consagración, pues las siguientes 4 decisiones que yo debo tomar dependen de mi oración que sea oída por Dios, ¿sí? Entonces quiero que me acompañen por favor y vayamos a la Biblia, en este caso muy particular, ¿sí? Vayamos a Jeremías 29, vamos a Jeremías 29, versículos 11 y 14, por favor. Jeremías 29, abran sus Biblias, o en este caso también podemos decir, prendan sus Biblias, porque hay muchas Biblias que están en el celular y es necesario ser encendidas o prendidas en este caso, ¿cierto? Jeremías 29, decíamos que Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 14, y dice de la siguiente manera:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Póngale cuidado, es muy claro y muy preciso lo que dice. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscas de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y los redimiré, o reuniré más bien, de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé o os arrojé, dice el Señor. Os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Cuando yo busco al Señor, debo tener la plena certidumbre de que no importa el motivo de mi oración, Él siempre piensa lo mejor para mí. Esto me da mi seguridad, confianza en mi búsqueda. Él nos dice, todo lo que yo pienso hacer contigo es para que seas prosperado. Y prosperado, nuevamente volvemos a hablar, prosperado no es solamente en la parte económica, prosperado es en la realización total como ser humano, a nivel personal, familiar, empresarial, laboral, como ente ciudadano, como varón o como mujer, dependiendo del caso en el cual estemos allí. Las señoras, los señores, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, cada uno se debe de realizar conforme lo que es. Entonces, me acercaré con toda la confianza a mi papá Dios, con toda confianza. Cada vez que lo busque en oración, Él oirá, y de esta manera lo encontraré, y Él me escuchará, porque lo buscaré con todo mi corazón, ¿cierto? Punto 1, entonces, en este caso muy particular de las 4 edades, cuando yo lo busco tengo que tener la certeza, la confianza, la seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando me aparto del tabernáculo, o sea, de su presencia, perdemos. Miremos lo que dice Éxodo 33:11, por favor. Vamos nuevamente a la Biblia, a Éxodo 33:11. Y dice lo siguiente: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero mire que Josué nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Él sabía dónde estaba Dios y cómo tenía que hacerlo y por qué tenía que esperarlo ahí. Permanecer en el tabernáculo para el hijo y para el siervo de Dios es una decisión diaria, es una decisión tal como lo fue la vida de Josué, ¿cierto? Cuando parezco o cuando parece que no sé si es estar en los atrios o si me es continuo o si me es necesario, tiene que ser una decisión personal, sabiendo que el estar en el tabernáculo es una decisión continua, necesaria y permanente para que el Señor pueda escuchar mi oración. El rey David supo la importancia de lo que es buscar, la importancia de lo que es estar en el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El lugar donde iba a habitar para siempre, ¿cierto? Dios. Era el único lugar en donde no solo se iba a estar seguro o se sentía seguro, sino donde estaría, en este caso, también con plena seguridad Él. O sea, la persona. Sí, la persona. Decidido a estar plantado en la casa del Padre como olivo para reverdecer y hacer florecer. Dice el Salmo 61:4 de la siguiente manera: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Por supuesto. Y la oración me lleva a estar bajo su tabernáculo, bajo la protección de sus alas, porque como olivo verde para florecer quiero estar. Nos dice los Salmos 52:8, pero también nos dice el Salmo 92:13. Habla de una manera muy especial. Primero, el lugar donde no me apartaré. Segundo, la casa de Dios en donde estaré
plantado como olivo para poder reverdecer y florecer. Entendemos entonces muy claramente que en este caso muy particular, si yo me alejo del tabernáculo, pierdo su presencia, por ende me seco. No voy a reverdecer, mucho menos voy a florecer. No daré fruto porque estoy lejos. ¿Qué más necesito saber? Que cuando me vuelvo a Él, debo de hacerlo de todo corazón. Cuando yo me devuelvo a Dios, tengo que hacerlo de todo corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, nos dice lo siguiente. El segundo libro de Crónicas, vamos a ver. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9 dice lo siguiente. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Póngale cuidado. Dios Padre, en este caso muy particular, envió a su Hijo Jesucristo. Su misericordia es tan grande, ¿cierto?, por el ser humano, que decidió reconciliarse consigo mismo. Él volvió su corazón y su rostro a nosotros para que lo recibiéramos como hijos del mejor regalo y así podamos disfrutar de Él como nuestro Padre. Dios se volvió a nosotros para que tuviéramos el camino libre de abrazarnos a Él y de poder experimentar su único e inmenso amor. Él prometió que volvería a tener misericordia de cada uno de aquellos que son dentro de su pueblo y que te haría todos los impedimentos para que pudiéramos estar cerca de Él. Él va a quitar todo, absolutamente todo. Para buscar a Dios de tal manera que escuche nuestra oración, es necesario volvernos o volver nuestro rostro a Él, volvernos de todo corazón a Dios y volvernos al amor en la familia. El amor en la familia, volver al amor de Dios. Eso es el siguiente punto que el Señor nos dice, que hay que volver al amor de Dios. Y nos dice Zacarías 1:3 lo siguiente, por favor. Y dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volvamos. Dios quiere, en este caso muy especial, que nos volvamos a Él. Nuestro Padre Dios nos buscó, se acercó a nosotros y nos amó primero. Y reconocer esto nos lleva a volver a nuestra familia, a volver la mirada a Él primeramente y volvernos de todo corazón a Dios. Volvernos a aquellos principios básicos pero fundamentales para poder edificar y volver para reedificar, por lo cual cualquier cosa quedó destruido, volver a creer, volver a soñar, volver a tener una fuerte confianza en que seremos restaurados y restablecidos el doble. Más aún de lo que podamos imaginar, es nuestra fuerza, nuestra esperanza, es nuestra fuerte esperanza el volver a ser reedificados, la cual no nos dejará avergonzados. Nuestra esperanza no nos dejará avergonzados. Al volvernos al amor de Dios con todo nuestro corazón, Él cumple el propósito por el cual se envió, o se volvió, más bien dicho, a nosotros. Él cumple el propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Primero, para edificarnos, según Jeremías 24:6, que ya creo habíamos leído. Jeremías, vamos a mirar Jeremías 24:6, y dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Póngale cuidado, cuando yo vuelvo a Dios, tengo la certeza y la seguridad, sé que Él me devuelve primero para edificarme, porque Él va a edificar nuestras vidas. Segundo, es para reedificarnos, y nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 16, y dice lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Si alguno de nosotros hemos caído, si alguno de nosotros hemos cometido algún error, ya Dios nos está diciendo: listo, sí, pero los voy a reedificar.
les voy a reconstruir, voy a levantarles nuevamente, voy a hacer de ustedes aquello que antes fueron, una nación fuerte, poderosa, única, una nación especial. Y en este caso muy particular, punto 1, para edificarnos. Punto 2, para reedificarnos. Punto 3, para restaurarnos. Póngale cuidado, restaurarnos. Y nos dice el libro de Lamentaciones, por favor, Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio para renovarnos, como cuando estuvimos en el primer amor, para que Él sea restaurándonos. Si no estamos con Dios, vamos a ser edificados. Si ya estamos con Dios, vamos a ser reedificados, reencauchados, como dirían muchos, para poder disfrutar del Dios Altísimo, para poder lograr grandes cosas y poder disfrutar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, disfrutando de Él, para restaurarnos, ¿cierto? Es lo punto. Si estamos acabados, destruidos o derrotados, Él mismo se encargará de restaurarnos. Entonces, ¿qué implica restaurar? Restaurar es volver a su diseño original, algo que se ha venido deteriorando constantemente. Para ser restaurados tenemos que ser edificados y reedificados. En esto consiste el plan de Dios para con nuestra vida. La plenitud que incluye el gozo mientras nos realizamos cumpliendo nuestros sueños y disfrutando cada día más momentos de felicidad aquí en la tierra, ¿cierto? Mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas eternas, vivimos por la fe la vida abundante y eterna en nuestro peregrinaje aquí, en nuestra vida. Es necesario entonces disponer nuestros corazones para renovarnos diariamente, es volvernos de todo corazón. Miremos lo que dice Lamentaciones ahí mismo en el capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3, 40 nos dice algo muy importante. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Dios. Póngale cuidado, volvernos en amor a Dios. Ahora, volvernos al amor de la familia también nos corresponde, el amor a la familia. Lucas 1:17 nos dice de la misma manera, vamos a mirar qué nos dice Lucas 1:17, y dice: e iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El volver al amor en familia implica volvernos al amor de Dios. Esto crecerá y será perfeccionado en medio de la familia, restaurando y disponiendo el corazón de cada miembro de ella. Solo el amor de Dios nos permite amarnos con libertad y plenitud. En un hogar es necesario que el esposo y la esposa vuelvan a la decisión de amarse y perdonarse. Decidir todo aquello es que lleve Dios, en este caso, a restaurar lo quitado y toda cosa que pueda dañar o haya dañado su relación, a que lo bote, a que lo retire, a que lo quite. Los padres deben volver a creer en sus hijos sin importar las caídas, volverlos a levantarlos, edificar sus vidas, reedificarlos cuando sea necesario, ayudándoles a restaurar su relación con Dios como padre, para que se cumpla en cada uno de ellos el plan. ¿Cuál plan? El plan de Dios, el plan de la vida abundante. Los hijos, en este caso, deben volver el corazón hacia sus padres para que se dejen animar por ellos, recibiendo la visión para siempre estar dispuestos a ejecutar la orden. Aquella que se caracteriza por el amor que da el padre cuando instruye y la madre cuando direcciona. Los hijos que estén dispuestos a dar mucho más allá de lo que se les pide y aún de lo que se espera, dejando a un lado la ingratitud, teniendo un corazón totalmente agradecido hacia el esfuerzo y la dedicación de sus padres, dispuestos a perdonar también sus debilidades, pero comprometidos en engrandecer su nombre y el de Dios. Dios va a hacer grandes cosas, maravillosas cosas con esta familia
que por eso en este caso muy particular nos dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para poder hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Él ha declarado que somos sus hijos y por eso, ¿cierto? Y por ende, necesita preparar hasta que nosotros seamos reedificados y restaurados, volviendo a nuestra tierra, ¿cierto? Volviendo a donde somos. Oseas 3.5 nos dice, el libro de Oseas 3.5, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad con el fin de los días. O sea, será para siempre, será una sola vez. Será una sola vez. Y para que esto se haga realidad, ya nos dio lo necesario, cumpliendo la promesa de darnos un corazón nuevo, ¿cierto? Allí es donde radica todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, en este caso muy particular. Radicar un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo viene para con nosotros de la siguiente manera: y les daré corazón, para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, nos dice Jeremías 24:7. Así dice Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Cuando me aparto para estar con Dios, es otro de los subtítulos que estamos viendo hoy. Cuando me aparto para estar con Dios. Mateo 14:13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. O sea, el mismo Señor Jesucristo necesitaba apartarse del pueblo, necesitaba apartarse del ruido, del ruido mundanal. ¿Por qué necesitaba apartarse? Para poder encontrarse con Dios. Y del Señor Jesucristo aprendemos el significado de apartarse, para estar con su Padre y disfrutar de Él. A Jesús no le desubicó su fama, porque muchos le seguían y millares se reunían para oírle. Independientemente de los resultados, los seguidores y la fama, Él se apartaba para estar con su Padre. Él se apartaba para estar con su Padre, ¿sí? En esto consiste la verdadera sanidad y la búsqueda de Dios. Sanidad que es preparado de Él y apartado para. Póngale cuidado. En esto consiste la verdadera santidad y la búsqueda de Dios. Santidad que es ser apartado de y para. La santidad es apartado de y para algo en especial, ¿cierto? Para vivir en santidad, como su hijo y como su siervo, debo entender que fui apartado para Él. Como hijo le sirvo, pero como siervo soy apartado para Él, o sea, de exclusiva propiedad de Él. Entonces me aparto para estar a solas siempre con el Padre, decidiendo diariamente desligarme de todo aquello que me aleja de Él y del objetivo principal, que es estar en la presencia de Dios. La soledad que debe vivir un siervo de Dios, en este caso muy particular, no es para sentirse incompleto o depresivo o todo lo contrario. Esos momentos son para apartarse, para estar a solas y poder tener una intimidad con Dios en donde pueda disfrutar de su presencia, de su guía, de su ayuda, de su instrucción, para poder recibir la orden, para poder recibir de Él lo que viene y lo que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos y entendamos. Me aparto de la fama, por supuesto, cuando todos me ven. Cuando la gente que cree que todo está bien, Jesús nos enseñó que el que se aparta a donde no había gente de la misma manera, todos los días tengo que apartarme de los resultados y de la gente para estar a solas con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que apartarnos para poder estar a solas con el Padre, para poder estar a solas con Él, poder recibir la instrucción, la orden y así poder cumplir. Entonces, el respaldo y los resultados con Dios completan la orden y se convertirán en frutos.
porque me aparto para estar con Él. Así siempre permaneceré en el Señor y también los frutos permanecerán, ¿cierto? Siempre permanecerán. Vayamos entonces ya entrando a la parte un poquito más contundente en lo que tiene que ver, en este caso, con la oración eficaz, ¿cierto? La oración eficaz. Dice Santiago 5:16. Vamos a mirar qué nos dice Santiago 5:16. Y dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Hemos aprendido que orar es hablar con Dios. También hemos compartido muchas veces que al orar lo podemos hacer con nuestras propias palabras, que es una manera efectiva y comunicarnos para con Él. Para entender la oración en términos de comunicación, podemos tener en cuenta los elementos básicos de la misma: el emisor, receptor, mensaje y canal. Y si tenemos en cuenta la definición de comunicación efectiva, esta se relaciona con la transmisión del mensaje, ¿cierto? Este debe darse entre sus interlocutores de manera clara, asegurando que se haya entendido, comprendido sin ningún error de interpretación y sin dudas ni confusión. O sea, hablarle claro y preciso a Dios. ¿Qué siente? No sirve, es que tú me conoces, Señor. Es que tú ya sabes, Señor. Es que tú conoces mi dolor. Es que tú sabes mi pecado. Es que tú sabes lo que estoy viviendo. Y tú sabes lo que no me gusta. No, dice muy claramente lo que acabamos de escuchar. Sí, que está entre los interlocutores. El que emite y el que recibe. Sí, el que habla y el que escucha. En este caso muy particular, debe ser clara, debe de haber entendimiento, debe de haber comprensión, interpretación, no tiene que haber dudas ni confusión. Sea claro con su Padre, sea claro con Él, exprésele con Él. Por eso nos enseña también el mismo Señor Jesucristo: cuando ores, ¿a dónde nos envía? Entrarás a tu aposento, cerrarás la puerta, y allí en lo secreto orarás a tu Padre. Y aún Él nos enseña una oración muy rica, exquisita, demasiado exquisita para el Hijo con el Padre. Y conocemos todos la oración del Padre Nuestro. Es una síntesis de cómo debemos de comunicarnos con nuestro Padre. La comunicación es más efectiva cuando el mensaje enviado llega al receptor de manera fiel, de la manera posible más fiel, o más fiel posible, ¿cierto? También podemos entender el término de fidelidad poniendo como ejemplo la transmisión del sonido, que se valora por la fidelidad, donde no se presenta ninguna distorsión y que el sonido llegue a la misma manera que fue enviado para con Dios. Usted cuando envía un sonido de audio, por ejemplo, a través del WhatsApp o simplemente hace una llamada, usted tiene que estar claro, ¿cierto? Que el emisor del mensaje, entre más conozca al receptor, sus condiciones, su edad, su nivel de conocimiento, su cultura, su nacionalidad, entre otros detalles, enviará un mensaje que pueda llegar a entenderse mucho mejor, pues comprende sus necesidades. Sí, por ejemplo, ahorita estamos en una situación bastante dura con nuestro país. Y sí, nosotros tenemos que ser un poquito egoístas porque pedimos por nuestra tierra, por la heredad que nos ha tocado. El inmenso Guayas, la provincia del Guayas, la ciudad Guayaquil. Pero también el Ecuador se desangra. También el Ecuador necesita de nosotros. Por eso nos decía: confesar vuestras ofensas y orar los unos por los otros. Todos tenemos una misma bandera, un mismo tricolor, el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Y todos somos una sola patria, un solo cobijo. Sí, la tierra que fluye leche y miel para nosotros al momento es Guayaquil. Entonces debemos de pelear por ella, pero no dejando de hacer lo correcto, pedir por el resto del Ecuador. ¿Sí? ¿Sí me hice entender más o menos? Espero que sí. Con breves elementos hemos descrito que la comunicación efectiva nos sirve de punto de partida para definir una oración telegráfica con los términos que encontramos en la palabra de Dios.
Y la eficacia con la cual Santiago 5:16 que estamos hablando nos da a conocer. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. En la medida en que creemos en la fe, vamos aprendiendo a comunicarnos con Dios. Y no solo esto, sino que garantizamos que el orar, ¿cierto? No es simplemente multiplicar mis oraciones. Como ya hemos mencionado, es necesario, a partir de nuestra relación como hijos, disfrutar de la paternidad, vivir en comunión con Dios a través de una comunicación adecuada, donde la oración eficaz es la que hace que las cosas se puedan hacer conforme las características que Dios nos ha regalado y nos ha dado, ¿cierto? Conforme las características que el Señor nos ha regalado y nos ha dado, en este caso muy particular, ya teniendo en cuenta que la oración es precisa, es clara, ¿cierto? Entonces, en este caso muy particular, ya hablando de la oración eficaz, vamos a ver unas características de la comunicación con Dios, ¿cierto? Las características de Dios en la comunicación. Y para poder entender la oración eficaz debemos analizar a los dos interlocutores que intervienen, nuestro Padre Dios y yo, o nuestro Padre Dios y usted. Debemos tener un total convencimiento de que la comunicación nunca faltará de parte de Él nunca faltará. Pues como emisor, cada uno de sus mensajes a nuestra vida son fieles, como Él lo ha sido y como Él lo será. Así que para analizar la parte de Él tenemos dada todas las condiciones para que nuestra oración sea eficaz. Describiremos las características de Dios en nuestra comunión con Él. Porque Dios es fiel a su palabra y su palabra es fiel y es eficaz. Entonces, primer punto, Dios es fiel. ¿Sí? Dios es fiel. ¿Y por qué Dios es fiel? Porque nos dice en la primera carta a los Corintios 1:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y nos llamó a comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre garantiza nuevamente al hombre que tuviera una libre y fluida comunicación con Dios a través de la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él hemos recibido toda la palabra que es verdad y que trae vida para con nosotros. Por su fidelidad, por su amor a su nombre, Dios cumplirá cada una de las palabras. El Señor Jesús, quien nos llamó, lo hará porque Él es fiel, nos afirmará, nos guardará del mal y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Es fiel perdonándonos y limpiándonos de toda maldad. Así nos dice su palabra en el primer libro, en la carta a los Tesalonicenses 5:24. También habla en la segunda carta a Tesalonicenses 3:3, primera de Corintios 10:13 y primera de Juan 1:1, que dice: Él es fiel y justo para perdonar si confesamos vuestros pecados, ¿cierto? No hay ninguna excusa para no ser fiel a Dios. Dios permanece siempre fiel y cumple a su totalidad la palabra, su fidelidad nunca varía, así que nosotros tenemos todo a nuestro alcance, a nuestro favor. Todo a nuestro favor, todo a nuestro alcance, porque Él es específicamente es fiel. Él es el único que está para con nosotros, ¿cierto? Si fuéramos infieles, dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice segunda de Timoteo 2:13, ¿cierto? 2:13 nos dice, Él es fiel. Segundo punto, su palabra es fiel, su palabra es fiel. ¿Por qué es fiel su palabra? Porque nos dice en la segunda carta Pedro 2, segunda carta de Pedro 1:9, ya se me está trabando la lengua, y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿cierto? En vuestros corazones. La comunicación con el Señor es en doble vía. Eso también lo aprendemos iniciando nuestra vida cristiana. Cuando nos enseñaron que orando nos comunicábamos con Dios y que a través de su palabra Él se comunicaba con nosotros, así que en términos de mensaje que tenemos, el mensaje es más fiel. El mensaje es lo más fiel, lo más puro que puede hacer.
la palabra de Dios. La Biblia constituye en este caso muy particular una palabra profética, que viene siendo la más segura de los misterios que han sido revelados en Jesucristo, y como hijos es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque son las que dan testimonio de Él a nuestras vidas, de su obra y de su mensaje de salvación. Su palabra es fiel, por supuesto que sí, y debe de ser digna al recibirla por todos nosotros, al estudiarla, al profundizarla y al acompañarla con una oración eficaz, con una oración contundente, quitando y alejando de nosotros las malas interpretaciones, confusiones y dudas, y acudiendo a la única fuente en la cual el mensaje es claro y preciso para con nuestras vidas, y no caer en el error, en no recibir profecías personalizadas que peligrosamente son manipuladas. No deben tampoco prestar atención a las burlas, en este caso muy particular, ¿cierto? O a las fábulas artificiosas y maliciosas que tiene el hombre, ¿cierto? En este caso muy particular. Teorías, métodos, prácticas que desvían nuestra mirada del corazón especial de Dios, que viene siendo su palabra, que es viva y eficaz. Tenemos entonces que cuidarnos de aquello que nos puede desviar de la fidelidad de la palabra, ¿cierto? De la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Miremos lo que nos dice la Biblia respecto de eso. Pablo nos advierte que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, o sea, no presten oído. Primer punto. Primera de Timoteo 1:4 dice, fábulas y genealogías, interminables, dice, ¿cierto? También en el capítulo 4, en el versículo, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en Primera de Timoteo, déjenme, miro el chancuco, así. Primera de Timoteo 1:4, ahora el versículo 7 del capítulo 4 dice, fábulas profanas y de viejas, o sea, costumbres, de que a veces del abuelito, la abuelita, etcétera, etcétera, que dijeron que así, no prestemos oído a eso. Luego nos dice en Tito 1:14 también, fábulas judaicas y mandamientos de hombre, que a veces, muchas veces, siempre estamos pendientes de lo que dicen los demás o las fábulas que otros cuentan y no lo que la Biblia dice, como por ejemplo, Dios ayuda, dice, Dios ayuda al que madruga, o madruga al que Dios le ayuda, ¿cierto? O viceversa, ¿sí? Hay otra frases que igualmente habla y dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no está en la Biblia, eso no está por la Biblia. Otra de las frases que también lo tienen es que Dios ama al pecado, pero ama al pecador. No, eso no está en la Biblia. Dios aborrece el pecado, por supuesto que sí. Ama al pecador, claro que sí, pero son ciertas condiciones, que si usted es pecador y no se vuelve el corazón a Dios, también recibirá su recompensa. O sea, no es simplemente hablar por hablar. Siguiente punto, en el segundo libro, o en la segunda carta de Pedro 1:16, nos dice fábulas artificiosas, ¿cierto? Y vamos a leer la palabra de Dios y dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habla Pedro. No es que venimos a echarles cuento, nosotros fuimos los testigos fieles, dice Pedro. Perdón, testigos fieles. ¿En qué sentido fueron testigos fieles? En que ellos vieron la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso en este caso pasamos al siguiente punto para ir dando ya final a nuestro devocional de esta mañana, ¿cierto? La palabra es fiel, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. En este caso muy particular, Dios nos habla, sí, en unos subpuntos, que en este caso tenemos 3 subpuntos que viene siendo la palabra de Dios es fiel. Por eso nuestra familia maneja el lenguaje doctrinal, ¿cierto? Que no es otra cosa que la fidelidad de Dios, ¿sí? También en este caso muy particular tenemos, o la palabra de Dios dice que es viva.
¿Viva en qué sentido? En que nosotros manejamos el lenguaje teoterápico, el tratamiento de Dios para con nosotros, lo cual también, en este caso muy particular, nos afianzamos en el que dice su palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, el cual cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y el tercer subpunto es eficaz. La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, el lenguaje doctrinal. Es viva, lenguaje teoterápica. Eficaz, el lenguaje social que también manejamos nosotros en nuestra familia. Sin la teoterapia no se viven y se comunican tres lenguajes, ¿cierto? La teoterapia no existiría si no se vivieran o no se manejarían estos tres lenguajes que son la palabra de Dios, que es el lenguaje doctrinal, es viva, el lenguaje teoterápico, y eficaz, el lenguaje social, que tiene que ver con todo lo que tiene en la base de que vivimos con Cristo, viendo a través de nosotros, nos actuamos y nos acercamos para dar. La Biblia entonces para con nosotros es clara y precisa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo especial, en esta mañana? Tener muy en claro que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la oración eficaz, en este caso muy particular, viene siendo cada vez que yo me acerco a Él, ¿sí? Entonces, la oración y la búsqueda de Dios. Conocer al interlocutor, el receptor, conocer a los interlocutores, el receptor y el que emite. Conocemos que Dios es claro, que Dios es verdadero, conocemos que Dios es único, pero también nos conocemos a nosotros, que necesitamos. Y necesitamos comunicar de forma clara, precisa y contundente, sabiendo que la palabra de Dios, sí, en su lenguaje doctrinal es como nos habla, que es viva a través de la teoterapia que hace con nuestra vida, y el lenguaje social para comunicar y dar la vida. ¿Qué les parece si ahí donde están nos acercamos a Dios y oramos? Oremos, por favor. Padre, en esta mañana yo quiero darte muchísimas gracias, Señor. Como dice tu palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en todo lo que es la perseverancia, suplica por todos los santos. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a ti como hijos, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el hermano mayor que nos dio todo por nosotros. Por medio de Él son todas las cosas, y yo he sido, soy y seré por medio de Él, lo que somos y lo que hacemos, porque ya recibimos todo lo del Padre por medio del Hijo, disfrutando a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Así nos expresa tu palabra. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual todos son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Permítenos, Señor, que la oración en el Espíritu Santo sea, conforme dice tu palabra en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Permítenos levantar una oración para permanecer delante de tu presencia, ser vivo y eficaz en la oración y en tu búsqueda, Señor, sabiendo, bendito Dios, que yo debo de ser y mantener una fe eficaz, acercarme a Dios como hijo, siervo y amigo, serte fiel y leal, para que mi oración llegue a través de tu palabra, bendito Dios, a ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel, que tu palabra es fiel y que tu palabra es eficaz, Señor. Por eso te ruego en esta mañana que tu palabra nos instruya sobre el perseverar en oración, no dejando de hacerlo, orar sin cesar. Entonces multiplicaré mi oración para precautelar mi corazón y mi vida, para hacer oración eficaz, hechas en el Espíritu. Oro como hijo a mi Padre Dios, como siervo a mi Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo que me fue dado para hacer lo que Él quiere que yo haga, para ser llamado amigo de Dios. No debo de cesar en la oración a través del Espíritu, y esta es mi oración en la que debemos perseverar, la que se basa en tu palabra, que es viva y eficaz. Cuando tu palabra, mi Dios de los cielos, es eficaz en nuestra vida, cuando nuestra oración es eficaz, cada día somos más eficientes y efectivos para cumplir nuestro llamado y no retroceder en nuestro legado. Por eso te pedimos, oh Padre nuestro, que seas tú mismo trayendo para con nosotros, y seas tú dándonos el entendimiento a través de tu palabra,
Padre, escudriñarla, bendito Dios de los cielos, para hacer de nosotros aquellos hombres y mujeres fieles y idóneos, para que tú mismo nos reconfortes, bendito Dios de los cielos, para que tú mismo, amado Señor, seas edificándonos, reedificándonos y restaurándonos, para que podamos, bendito Dios, poder disfrutar de la gracia, de la misericordia, de la unción especial que tú tienes para con nuestra vida, mi Dios de los cielos. Muchísimas gracias, bendito Dios. Ahora solamente pedirte que la bendición que viene desde lo alto sea para con nosotros y tú mismo nos regales cada día de tu bendición especial, única, en la cual, amado Señor, arrancamos de nuestras vidas las palabras necias, las profecías vanas como son fábulas y genealogías, fábulas profanas y de viejas, fábulas y mandamientos de hombres, fábulas artificiosas, sino que nos basamos en tu palabra, en la cual llega a nuestro corazón para edificarnos como tal. Por eso te pedimos en esta mañana también que tú seas para con nuestra tierra, para el Ecuador y para con el mundo entero, bendito Dios. Sé tú mismo sanando, sé tú mismo restaurando y sé tú mismo velando y poniendo tus ojos sobre Guayas, sobre Guayaquil, sobre Playas, bendito Dios, sobre la división centro, amado Señor de los cielos, y que seas tú mismo cada día dándonos de tu amor, de tu misericordia, de aquella gracia especial para continuar, amado Señor, delante de ti, para poder tener una oración eficaz, para poder conocerte, Señor, para saber que tú estás conmigo constantemente y que si tengo que corregir, oh bendito Dios de los cielos, me des la capacidad para poder doblegar mi vida, mi orgullo y mi corazón ante ti y decirte, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, oh Dios de los cielos, postrados delante de tu presencia. Por eso te pedimos, bendito Dios de bondad, que tú nos regales de tu bendición, la bendición que viene desde lo alto, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y seas tú mismo, Señor, haciendo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Gracias, mi Dios de los cielos. Ahora entregamos cada una de las actividades de esta mañana. Sé tú mismo en nuestras reuniones ministeriales y permite que la unción y la gracia de tu Santo Espíritu sobre el Ecuador, sobre Guayas, Guayaquil, Playas, amado Señor, sobre la división centro del distrito de Bellavista como casa matriz. Gracias por la vida de Patricia, de Jimmy Sebastián, de Luz Adriana. Gracias por mi vida y por cada uno de estos tus hijos. Bendícenos, guárdanos, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Familia, un gusto el poder haber compartido con ustedes en esta mañana y decirles pues que cada uno de ustedes están cordialmente invitados a nuestra reunión de raíces. Hoy 5 en punto de la tarde en el caso de Bellavista, y a cada uno de ustedes conocen su horario habitual. Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordemos que esta semanita tenemos también para poder estar alistándonos en la provisión y todo para nuestro Congreso Redil, movimiento femenino, que nos corresponde el próximo fin de semana, que empezaría el 28 y terminaría el 30 de abril. Familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos.